Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos este CNN Prime de día domingo en este, obviamente, día muy especial porque celebramos a todos los niños y niñas, adolescentes también, niños de alma que están celebrando esta jornada y que esperamos, por parte de todos CNN Chile, que hayan tenido una gran jornada junto a sus familias. Yo en particular le mando un abrazo muy grande a mi sobrino Cristóbal y también a los hijos de mi pareja, por supuesto, también que están celebrando. Bueno, partamos la revisión de las noticias. Tenemos muchísima contingencia que contarles, nacional e internacional, y por eso es que partimos de inmediato. Estos son los titulares del día. Semana clave para el proyecto de reconstrucción nacional en el Tribunal Constitucional. El miércoles habrá una audiencia pública y el jueves alegarán las partes. Desde el gobierno insisten que no hay vulneración a la Constitución, mientras desde la oposición prevén negativos efectos de la ley miscelánea. Desde la UDI rechazaron las críticas que hizo la ex ministra del Interior, Carolina Toá, a la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que impulsa el gobierno. La ex secretaria de Estado calificó algunos proyectos de conflictivos e innecesarios y pidió, en cambio, avanzar en una agenda de prevención. 8 personas fueron detenidas en la Costanera Norte por conducir a más de 160 kilómetros por hora. Uno de los sujetos arrestados viajaba incluso bajo los efectos del alcohol. El gobierno de Israel rechazó el plan de 15 puntos para Gaza que propuso la administración de Donald Trump. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que su país no se retirará de la franja hasta que Hamás esté completamente desarmado. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias con un proyecto de ley que va a vivir durante la próxima semana, días claves. Y hablamos del proyecto de reconstrucción nacional, o también conocido como mega reforma. Y será esta semana, como les señalaba, que el Tribunal Constitucional va a escuchar las intervenciones de ambas partes, tanto de quienes requieren que este sea revisado en algunos puntos y por parte también del gobierno. El Tribunal Constitucional convocó a una audiencia pública para el miércoles 12 de agosto, instancia en la que podrán intervenir las partes, en este caso, quienes solicitan ser oídos en este proceso. Y el jueves 13 de agosto será la audiencia en la que se escucharán los alegatos de las partes. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo en entrevista con el diario El Mercurio en la jornada del día de hoy que existe optimismo en el gobierno. El secretario de Estado afirmó que respeta el trabajo del tribunal y que están tranquilos, ya que en su opinión el cuerpo legal no vulnera nuestra Constitución. En tanto, la oposición espera que el Tribunal Constitucional tome su decisión desde el prisma de nuestra Constitución. Estamos convencidos que en la etapa que viene, donde se va a escuchar además a distintas organizaciones y expertos, el Tribunal Constitucional se va a formar la convicción que nosotros tenemos de que los argumentos son suficientemente sólidos y robustos para que se declaren inconstitucionales aspectos tributarios y medioambientales de esta mega reforma. Si la mega reforma de Kast y Quirós fuera plebiscitada en nuestro país hoy día, perdería. Nosotros tenemos desigualdades en nuestro país que no se corrigen a través de este proyecto, sino más bien tienden a acrecentarse. Es ese el problema. Por lo tanto, esta mega reforma recién comienza. Sus efectos, lamentablemente, van a afectar a los chilenos y chilenas. Va a haber menos recursos, como lo dijimos, y por lo tanto yo tengo la sensación de que no va a ser un buen proyecto finalmente. Bien, sigamos avanzando en materia política y en discusiones, por supuesto, y también en algunas críticas, porque el turno fue de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien criticó esta vez la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, lo que se ha señalado con la sigla ACOT. Y es aquella agenda que impulsa el gobierno, anunciada por el presidente José Antonio Kast en la última vocería, en la última cadena nacional que se emitió. Esto tras calificar algunos proyectos de conflictivos y además innecesarios por parte de la ex secretaria de Estado. Entre los puntos que generan las mayores aprehensiones,
mencionó la reforma constitucional que pretende hacer para consagrar como un deber del Estado la protección de la seguridad de las personas, algo que ya existe en el artículo 1 de la actual Carta Fundamental. También criticó que se busque establecer constitucionalmente un régimen penitenciario especial, a la vez que dijo no es claro para qué se crearía un nuevo estado de excepción. Revisemos lo que dijo la ex ministra Carolina Toá y también algunas reacciones a propósito de estas palabras. Lo que necesita el país hoy día en seguridad no es tanto que hagamos muchas leyes nuevas, sino que implementemos bien las que ya hicimos y que atendamos temas que no estuvieron en la agenda anterior. Fundamentalmente en lo que se refiere a prevención, en lo que se refiere a incorporar a militares. Todavía no conocemos la propuesta, ¿no? Pero lo poco que se ha ido sabiendo asume que vamos a tener a militares colaborando dentro de un despliegue fundamentalmente policial. Eso va a ser muy conflictivo, va a generar muchas tensiones. Es complejo poner a militares bajo, digamos, estrategias, diseños que son fundamentalmente policiales. Y además creo que es una cosa que se podría perfectamente evitar si nos fuéramos por el lado más bien de infraestructura crítica. Pareciera que la ex ministra Toá olvidó que durante el gobierno anterior, nosotros desde la oposición contribuimos a sacar adelante 2 fast track legislativos para enfrentar la grave crisis de inseguridad que vivía nuestro país en ese entonces. Pero ahora que ellos son oposición, resulta que ya no sería conveniente avanzar con la misma rapidez. En una materia tan importante como la seguridad de todos los chilenos, no podemos actuar con mezquindad, ni mucho menos con criterios políticos. Sigamos avanzando porque la bancada de la UDI ofició al servicio electoral y solicitó abrir un procedimiento sancionatorio en contra del Partido Comunista. Esto por el viaje de la directiva de dicho partido a Cuba, donde se realizará un homenaje a Fidel Castro con motivo de su natalicio. En el oficio, los diputados de la UDI piden al organismo electoral investigar si la participación de la directiva comunista podría constituir una infracción a la legislación sobre el funcionamiento de los partidos políticos en Chile. Dejemos atrás la política, vamos a hablar de algunos hechos policiales y vamos a partir con uno que, bueno, raya en la inconsciencia y en la negligencia. Carabineros, bueno, detuvo en la jornada de ayer, del día sábado, a 8 conductores. ¿Por qué? Conductores de vehículos, ¿ah? ¿Por qué? Porque los sorprendieron circulando en la Costanera Norte a más de 160 kilómetros por hora. En algunos casos incluso habrían enmarcado en los registros de exceso de velocidad más de 180 kilómetros por hora. Uno de los sujetos además fue sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol. Durante una fiscalización desarrollada el día de hoy por parte de personal de la Prefectura de Tránsito de Carreteras en la autopista Costanera Norte, se logró la detención de 8 conductores, quienes lo hacían sobre 160 kilómetros por hora. La máxima velocidad registrada fue de 184 kilómetros por hora y un conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol. Todos estos conductores fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Bien, vamos a seguir en temas policiales y vamos a hablar de otro hecho que marcó las últimas horas de la jornada del día de ayer. Un hecho ocurrido en la comuna de Vitacura. Fue por parte de un grupo de sujetos que iban a bordo de un vehículo que intentaron realizar un portonazo. El problema fue que la víctima que estos sujetos pretendían abordar se trataba nada más y nada menos que de la escolta del ex ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Los 3 adultos permanecerán en prisión preventiva, en tanto el adolescente quedó bajo internación provisoria. En la noche del sábado, una banda trató de hacer un portonazo al ex ministro de Seguridad, Luis Cordero. La banda iba en un vehículo que ya estaba como vehículo sospechoso y había sido alertado en nuestros pórticos de seguridad. Se hizo un seguimiento controlado, se dio aviso a Carabineros y gracias a esta coordinación se pudo detener a los 4 miembros de la banda. Esta banda estaría involucrada en otros robos violentos cometidos en la capital. La escolta del exministro ya aceptó el apoyo legal de la municipalidad.
Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día domingo. Vamos a hablar de temas internacionales y vamos a comenzar con lo que está sucediendo en Israel, porque el primer ministro de dicha nación, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de paz de 15 puntos impulsado por los Estados Unidos para Gaza. Y aunque Hamás aceptó formalmente la propuesta, condicionó su cumplimiento a la retirada israelí. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu señaló que no sacará sus tropas de la franja hasta que el grupo extremista quede completamente desarmado. Quiero ser preciso aquí. Israel rechaza el documento de 15 puntos. Lo digo una vez más, Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las fuerzas de defensa de Israel no se retirarán hasta que Hamás esté verdaderamente desarmado. Cuando digo el desarme de Hamás, me refiero al armamento pesado, menos pesado y ligero. Todo el armamento. Estamos hablando de un desarme real, no uno ficticio. Ahora estamos discutiendo esto con los estadounidenses. Ellos tienen ideas, algunas de las cuales son aceptables para nosotros y otras que no, y sabemos cómo hacer frente a estas cuestiones. Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá ningún Estado palestino, ni en Gaza ni en Cisjordania. Continuamos con temas internacionales y vamos a hablar de una conmemoración que se dio en la jornada del día de hoy en Japón, porque la ciudad de Nagasaki conmemoró 81 años del bombardeo atómico estadounidense. En la ceremonia, el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, pidió la abolición de las armas nucleares y condenó a los países que las utilizan como elementos disuasorios. Además, pidió a su gobierno mantener los 3 principios no nucleares, una resolución del Parlamento nipón del año 1971 para no poseer, producir ni permitir que se introduzcan armas nucleares en el país. A medida que la desconfianza mutua, los conflictos y la división se extienden por toda la comunidad internacional, el gobierno por la fuerza de las grandes potencias se está volviendo cada vez más generalizado. Las situaciones en Ucrania y en el Medio Oriente, donde están directamente involucrados estados con armas nucleares, siguen siendo impredecibles. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki nos obligan a enfrentar la realidad de que la humanidad había cruzado la línea de utilizar armas nucleares contra seres humanos. La teoría de la disuasión nuclear es extremadamente arriesgada. Las armas nucleares no son un mal necesario, sino un mal absoluto, y la humanidad y las armas nucleares nunca pueden coexistir. Nunca debemos permitir que se repitan las tragedias que ocurrieron en Nagasaki e Hiroshima hace 81 años. Nuestro país se adhiere a los 3 principios antinucleares. En cumplimiento de nuestra misión como única nación que ha sufrido bombardeos atómicos en tiempos de guerra, estamos promoviendo iniciativas realistas y prácticas para lograr un mundo sin armas nucleares, basadas en nuestro compromiso de garantizar que Nagasaki siga siendo la última ciudad en sufrir un bombardeo nuclear. Seguiremos esforzándonos por transmitir el recuerdo de la devastación causada por el uso de armas nucleares, invitando a los líderes mundiales y a los futuros líderes a visitar las ciudades bombardeadas con armas atómicas y a ver de primera mano la realidad de los bombardeos. Bien, y ahora vamos a hablar de una zona de la región de la Araucanía maravillosa, no solamente en el verano, sino que durante todo el año, porque Pucón no es solamente la zona lacustre para ir a veranear, sino que además hay, por supuesto, turismo aventura. Quien tiene todos los detalles, hizo un recorrido por esta zona, es Laura Soto y preparó la siguiente nota. Ninguna duda que Pucón es uno de los destinos más cotizados de nuestro país en vacaciones de verano, pero ¿conoce usted todos los panoramas que la zona lacustre tiene para ofrecer el resto del año? Porque aquí la nieve y la lluvia no son un impedimento para disfrutar de un sinfín de atractivos. Eso nos lleva a nuestra primera recomendación.
unos 21 kilómetros de Pucón está Alma Equina, un centro de equinoterapia y cabalgatas que tiene como eje la conexión con el equino y el respeto hacia el animal. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que la gente conozca al caballo tal y como es un ser súper servicial, se vincula contigo, te respeta, y ese respeto también se ejerce dentro de un turismo respetuoso con la naturaleza. Era más que nada mostrar que el animal no es un uso, sino que es un compartir con ellos, un estar presente y un disfrutarlos. Así entonces nos preparamos para conocer a la manada antes de comenzar nuestra cabalgata. Lo primero que vamos a hacer a un caballo, vamos a ponerle la manito, es nuestra forma de presentación, que nos alorose. La idea es generar un vínculo con el caballo. En mi caso, Antu fue mi compañera en esta aventura. A cada uno le tocó cepillar y limpiar a su respectivo acompañante. Ya con la preparación correspondiente y una breve guía, estamos listos para comenzar nuestro recorrido. Los servicios van entre 28.000 y 100.000 dependiendo la ruta. Tenemos rutas hacia el valle del río Liucura y por el cordón montañoso del Cañi hasta llegar a la Stupa, que es un templo budista. Y ahí vive un lama todavía, existe. Son por persona mínimo 2 personas. Y después de una actividad física de estas características, qué mejor que aprovechar los múltiples beneficios de las aguas termales, como la recuperación muscular. Los meses de horario de invierno son el periodo ideal para disfrutar de noche la amplia variedad de termas que ofrece la región. Mira, nosotros contamos con 6 piscinas termales, tenemos además 11 tinajas, ya más 2 en frío. Además de eso, contamos con masajes, 2 spa, con 3 salas de masaje por spa. Tenemos también jornadas de relajación grupales, hacemos watsu, hacemos sonoterapia en las piscinas. Y ojo, que durante agosto varios de estos centros estarán con un 20% de descuento, una iniciativa comunal denominada el Mes de las Termas, que inaugura su edición número 24. Lo reconocemos porque creemos que es un hito que es muy importante para la comuna, porque fue el primer hito que apuntó a romper la estacionalidad. Hoy día ya tenemos una cartelera importante, marzo-diciembre, y esperamos que vayamos sumando los apoyos y así tengamos cada día más visitantes fuera de temporada, de marzo a diciembre, que es cuando Pucón ofrece lo mejor que tiene a sus visitantes. Este evento, o esta campaña o esta declaración de agosto, mes de las termas, nace hace 24 años atrás porque agosto era el mes más bajo de la baja. Bueno, resultado de la campaña, primer año subimos un 30% las ventas y ahí nos dimos cuenta que hacer propuestas como esta, con este tipo de productos, en forma asociativa, era una gran apuesta. En total son 9 los centros termales partícipes de esta campaña, con una variedad para todos los gustos y bolsillos. Todos los complejos están en los alrededores de Pucón, accesibles en vehículo particular o en transportes turísticos autorizados. Varios de ellos también cuentan con alojamiento propio. Tenemos distintas instalaciones como son cabañas, que van desde 4 o 5 camas, habitaciones para 2 personas. Tenemos un total de 65 camas. Con un servicio de restaurante, de cafetería, todo lo que es calefacción, tanto de las instalaciones del edificio, las cabañas, todo con agua termal. Pero si usted prefiere hospedarse en la ciudad misma, también hay hoteles y operadores turísticos asociados a algunas de estas termas. Bueno, el beneficio que tienen los huéspedes que se hospedan con nosotros es en entradas y en alojamiento. En Termas de San Luis tienen 30% en el valor de la entrada, 15% en alojamiento, y en Termas Pucón Indómito tienen 20% en el valor de la entrada. También, aparte de hospedarse, en el hotel ofrecemos experiencias de bienestar, la tinaja que está acá en el 4º piso y las tinajas en el 5º piso con una vista privilegiada del volcán. En Pucón hay panoramas para todos los gustos y aquí en Salto del León la relajación se conjuga con la naturaleza. Ubicado a unos 30 kilómetros del centro de Pucón, este complejo termal ofrece una experiencia única, disfrutar de sus tinajas y piscinas con vista a la cascada de 95 metros de altura. Y si le gusta la adrenalina, por un costo adicional puede columpiarse aquí y disfrutar el salto desde otra perspectiva. Por ahora el sendero al salto está funcionando de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días de la semana. Para los servicios termales tenemos tinajas durante toda la semana
Y las piscinas y servicios de full day están funcionando de jueves a domingo. Y siempre es bonito venir en invierno, con lluvia, con nieve, disfrutar de todo el año. No podemos terminar este recorrido sin el volcán Villarrica o Rucapillán, su nombre originario, pero esta vez con una exploración subterránea. En las faldas de la montaña está el Parque Cuevas Volcánicas, un túnel de lava solidificada formado hace millones de años, un tour guiado de 1 hora que se recorre primero en bajada y luego en subida. Bien, acabamos de terminar el recorrido de la cueva volcánica, son alrededor de 300 metros de camino, es de una dificultad baja a media, dependiendo también de la persona que lo esté realizando, pero sin duda que es un panorama familiar. Como pueden ver también, caen gotas todo el año. El tour consiste en explicar cómo se genera esta formación, cómo se forman los volcanes, los tipos de volcanes y los riesgos volcánicos. Para los más pequeños no se recomienda tanto porque a veces se pone un poco más tedioso que sea una clase de 1 hora, pero si les gustan los volcanes les van a encantar. Y más adultos también, ahí dependiendo siempre de la condición física. Cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, se puede realizar el ascenso al volcán Villarrica, una actividad disponible todo el año y que ofrecen distintas agencias de turismo en la comuna. Mira, principalmente ofrecemos el ascenso al volcán Villarrica, que es un tour que se puede hacer todo el año. Ahí ya tenemos que tener una condición física un poco más específica. También este tour es para mayores de 18 años. Son 6 horas subiendo el volcán Villarrica en promedio. Es un trekking bien entretenido y bajando son 3 horas. A veces más cortito porque bajamos con un pequeño trineo que nos hace la bajada muy entretenida. Nosotros facilitamos desde las botas, ¿cierto? Los grampones, piolet, casco, mochilas, guantes, cortaviento, cubre pantalón, todo el equipamiento necesario para realizar todas las actividades acá dentro de la comuna y fuera de la comuna también. Así que ya sabe, Pucón es mucho más que verano, con panoramas y hermosos paisajes para disfrutar en este rincón de la región de la Araucanía.